Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, yo soy Caro Hernández. Bienvenidos a Palabra de Rudolf Steiner. Hoy tengo el honor de tener una invitada muy especial. Ella es Amalia Gervasi, es pedagoga curativa, especializada en pedagogía para niños y adultos en situación de trauma. Y hoy la invité para que nos comparta un tema muy especial, que son las 12 noches santas sagradas. Así que primero que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación, Amalia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Carolina, también a ti por la invitación. Muchas gracias por esta invitación. No, al contrario. Y hoy pues queremos comenzar con un texto que nos has enviado, que nos parece muy bello, que es de Sergei Prokofiev, que dice: portales cósmicos que se abren al cielo en esta época del año, y simultáneamente al principio del destello del sol espiritual en las tinieblas. Es el texto con el que quería iniciar este programa, porque es verdad que estamos llegando al final del 2020, un año de muchos retos, de mucho crecimiento. Espero que haya sido así para muchos. Y quiero hablar de un tema que parece muy bello, que es las 12 noches santas sagradas. ¿De qué se trata esto de las 12 noches santas sagradas? Creo que hablar exclusivamente de las 12 noches santas no nos brindaría justamente esto que dice Prokofiev de una puerta, ¿no? Me parece que enmarcar este proceso de 12 noches entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, aislado de lo que pasa en el ciclo anual, tanto de la naturaleza como del alma, por ejemplo, nos puede brindar algunos elementos más, ¿no? Creo que en este proceso de trabajo, de autoeducación, que podemos hacer los adultos, si nos vamos compenetrando por, yo diría, decisión personal, en total libertad, de percibir y de trabajar en uno mismo y de reflexionar qué me pasa a mí cuando estoy en enero y hace calor en el hemisferio sur o hace mucho frío en el hemisferio norte, o estoy en junio o en octubre, ¿no? ¿Qué le pasa al ser humano, a cada uno de nosotros en esas épocas? Y creo que este realmente no es el único ciclo que percibimos como seres humanos. También está el de las fiestas cristianas, el de las celebraciones cristianas. Y en ese proceso de percibir que a través del año tenemos el nacimiento de Jesús, que tenemos el nacimiento de Cristo, que tenemos la fecha de San Juan o la época de San Juan, o que tenemos Pascua y Resurrección, y así una serie de hitos, ¿no?, en el año, y que cada uno tiene no solo su particularidad en sí mismo, sino que además algunos de nosotros vivimos en el sur y algunos de nosotros vivimos en el norte, y entonces también esta cualidad de, en este caso, diciembre con frío mucho en general o con mucho calor, también hace a una percepción, a una sensación interna diferente, ¿no? Steiner en algún momento hizo algunas poquitas referencias, hasta donde yo sé, sobre este tema, en general a través de alguna otra persona, por ejemplo Herbert Hahn, y él, una de las cosas que yo recuerdo que más me llamó la atención muy al principio de todo esto, a mí me da la sensación una y otra vez que es un camino a caminar. Cuando yo camino voy abriendo puertas y sigo abriendo puertas, y a veces abro una más y aparece algo nuevo, en tanto y en cuanto me decido hacer el camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, una cosa que realmente me llamó la atención hace mucho tiempo fueron estas como primeras indicaciones
de Steiner, a esta persona que mencioné antes, diciendo sucede del 24 al 25 y estaría bueno hacerlo de una manera con menos alcohol en sangre, para decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. En muchos lugares festejamos el nacimiento de Jesús, festejándolo con otras personas a las que seguramente queremos mucho. En muchos casos nos reunimos a veces por obligación. De una u otra manera, la tendencia general es a tomar alcohol. Cada uno lo decide justamente desde ese lugar de libertad, pero estuvo esta primera indicación, ¿no? Y a mí recuerdo que me llamó mucho la atención, no por tomar alcohol en demasía, o en estos momentos no tomo alcohol prácticamente, pero sí en esta necesidad de estar fresco, de estar despierto, de no Con estar, conciencia. exacto, de estar con conciencia, de no estar un poco atontado por la comida y por el alcohol, ¿no? Como un primer elemento. Que creo que tiene que ver, o debería tener que ver, con esta época, ¿no? Que vivimos en el mundo, donde hay un pedido grande de estar despiertos, ¿no? En este tiempo en particular, este año en particular, con esta pandemia, con esta cantidad impresionante de informaciones que nos llegan de todos lados, y entonces, ¿qué hago yo con esto, no? Esta actitud por ahí es un poco la que se nos pide, estar despiertos como para empezar a discriminar, ¿no? A ver, quiero ir por aquí o quiero ir por allá, o ¿es esta información válida o no es válida? Y me parece que en esto de abrir puertas, todos estos gestos del alma tienen una importancia interesante de ser mirado, ¿no? Abro yo la puerta de casualidad, me quedo con que me quedo, o decido atravesar esa puerta y ver lo que hay del otro lado, ¿no? Y por lo menos esta es mi mirada, o en parte como el camino, digamos, ¿no? ¿Cómo llego yo a estas noches? ¿Qué necesito yo de estas noches? ¿O qué ofrezco yo, ¿no? A este momento del año tan particular, donde se abren estos portales, como dice Prokofiev, a un espacio íntimo, a un espacio para percibir a otros seres espirituales que habitualmente nos acompañan, pero en esas noches esto puede percibirse de manera especial si uno se prepara para ello, y entonces hay un camino totalmente diferente a este de tal vez embriagarse en la noche del 24 al 25. Claro. ¿No? A partir de ahora hay que vivir así, ¿no? Con más conciencia de todo, de nuestra responsabilidad ante la vida y ante la convivencia que tenemos con todos los otros reinos y con todos los otros seres. Sí, claramente Steiner nos cuenta, nos regaló en todo lo que él ha escrito o ha dejado en forma de conferencia. Estamos en estos momentos, en un momento de la humanidad donde debemos tomar conciencia. Y a veces nos dormimos, ¿no? Como que, bueno, si está todo bien, si está todo relativamente tranquilo, si mi vida transcurre por las vías habituales, no le prestamos atención tal vez a otras realidades, ¿no? Tal vez observar que si uno hace un despilfarro de lo que hay sobre la tierra, ya sea en forma de animales, en forma de plantas, en forma de productos realizados por el hombre, seguramente
va a pasar algo en el reino animal, va a pasar algo en el reino vegetal, le pasa algo al ser humano, ¿no? Y entonces, la otra vez alguien contaba, cada 100 años aproximadamente hay una pandemia o una gran epidemia como para despertarnos de nuevo, ¿no? Pero lo mismo pasa con una crisis que uno tiene, o lo mismo pasa cuando las circunstancias de vida en algún sentido cambian. Uno tiene un hijo o tiene un nuevo trabajo o se queda sin él o tiene una nueva pareja o se separa del anterior. O sea, hay muchos momentos en la vida de todos nosotros donde tal vez nos tenemos que quedar un poquito quietos y tal vez también este es el sentido de estas 12 noches, una vez más, de quedarnos un poquito quietos y hacer ese espacio interior para lo que viene, ¿no? Y lo que viene del futuro seguramente tiene que ver con algo que yo debo aprender, si quiero. Creo que esto del si quiero, en forma de aclaración, apela a yo puedo decidir qué quiero hacer ahora. Si hay un accidente o una situación difícil, puedo pensar, quiero seguir como antes, o tal vez tenga que hacer algo nuevo y entonces resolver la crisis. Como pararse, ¿no? Pararse sobre los pies, percibiendo la tierra, percibiéndose a uno mismo, percibiendo que somos seres espirituales también, ¿no? Y esto a veces algunos lo olvidamos. Y esta es una época que mucho tiene que ver con ese olvidar del mundo espiritual. Y este despertar, esta conciencia, tiene que ver con ese despertar, ¿no? Con ese, bueno, realmente abrir los ojos, realmente hacer lugar a esto que sucede en mi interior y en mi exterior y tomar una nueva decisión desde el yo, ¿no? Desde lo más íntimo, lo más personal, lo más individual en el ser humano. Yo a ti no te puedo decir yo y tú a mí tampoco. Claro. Yo me lo puedo decir solo a mí misma y tú te lo puedes decir a ti misma, ¿no? Y entonces, estas 12 noches santas comienzan el 24, la noche del 24. ¿Y cuándo concluyen? El 4. Concluyen en la noche de llamada de Reyes Magos. En algunos países, hace mucho tiempo en general, el 6 de enero, en algunos países se sigue haciendo, pero cada vez menos, el 6 de enero era el día de los Reyes Magos, el día de la Epifanía se le llama, ¿no? Y en general, entre diciembre y enero, son mes y medio, donde pasan muchas cosas si uno quiere que pase, además de concretamente recordar que en la noche del 24 al 25 nació Jesús. O sea, cuando hablamos de Navidad, estamos hablando de la llegada de Jesús a la tierra en un cuerpo físico. Y si miramos como este ciclo, ¿no? Del cual yo hablaba antes, mencionaba antes, no es algo aislado en el año, no sucede de casualidad. Empieza toda esta preparación para todo esto el primer domingo de diciembre, o mejor dicho, 4 domingos antes del día de Navidad. A veces realmente coincide con el primer domingo de diciembre, a veces no. Pero uno se va preparando. Por un lado, los adultos nos preparamos de una manera, por otro lado, con los niños lo preparamos a esa imagen del nacimiento de otra manera, y tal vez como adultos querramos seguir trabajando
entre ese 25 de diciembre a la noche, como comentaba antes, que le dice Steiner, no solo tener menos alcohol en sangre, sino estar realmente despiertos, intentar ver qué pasa ese día, qué sueño, qué empieza a suceder en el momento que Jesús llega a un cuerpo físico, ¿no? Y entonces uno puede transcurrir esos días siguientes haciendo un camino. Yo recuerdo que las primeras veces me anotaba en algún curso o en alguna propuesta de trabajo que tenía que ver, por ejemplo, con pintar, como para intentar percibir, de acuerdo a los signos del zodíaco, el espejo como de los signos del zodíaco, empezando por Piscis y siguiendo en Aries y Tauro y Géminis y demás. Recuerdo haberlo hecho una vez, y traer como la cualidad esencial en reflejo de lo que iba a pasar el año. Y con esto creo que hay que pensar que lo que va a pasar en el año no es un proceso como de adivinación, sino un proceso nuevamente de volver a tener conciencia de cuáles son las cualidades que tienen que ver con ese momento del año. No es lo mismo enero que febrero, que marzo, no es lo mismo Aries que Tauro, que Géminis, etcétera, ¿no? Es como estos seres planetarios que también tienen su influencia sobre la vida del ser humano, actúan de unas y otras maneras. Esa fue una de las primeras cosas que hice. Luego recuerdo haber encontrado un libro muy interesante de España, de un señor que hace un tiempo relativamente corto dejó la tierra, que se llama Jaime Padró, que él propone, había hecho un trabajo de poesía, pero su poesía tenía que ver con este camino que puede hacer el hombre, como así como Jesús y Cristo descendieron a la tierra, uno como ser humano puede hacer esta escalera, ¿no? Y subir peldaño a peldaño como para intentar ir al encuentro de las jerarquías espirituales, ¿no? Y entonces Jaime Padró escribió una serie de poesías, de mantras, de básicamente la forma es de una poesía que cada uno de los días entre el 25 y el 6 puede repetir para sí mismo, tomarse un tiempo, meditarlo, ¿no? Meditarlo tal vez en el sentido de lo que la meditación para la antroposofía es, y entonces hacer ahí un recorrido que mucho tiene que ver con la voluntad, que mucho tiene que ver con caminar, que mucho tiene que ver con hacerlo cada día en este encuentro con cada una de estas jerarquías, con los ángeles, con los arcángeles, con los arcai, con los quiriótetes, con etcétera, son 9, y entonces es un proceso, ¿no? Y por lo menos yo percibo que cuando tomo la decisión de hacer algo, en este caso meditar esto, y en ese momento fue una de las reflexiones, ¿no?, que aparecen después, uno decide, y esta es una gran tarea, luego lo tiene que hacer, esta es la segunda gran tarea, y hay que hacerlo, si uno lo decide, todos los días. En mi experiencia, a mí me sirve hacerlo aproximadamente a la misma hora, ¿no? Creo que esta experiencia la comparto con mucha otra gente, digamos,
esto de tener un ritmo, de tener una continuidad, que sirve también para todo el año, ¿no? Obviamente. Y entonces, así llega el 6 y uno tal vez pudo ir abriendo pequeñas puertas cada día. ¿Y cómo van a repercutir? Lo veremos en el transcurso del año. Bueno, lo que decía es que se pueden ir abriendo puertas que uno puede realmente traspasar y quedarse ahí haciendo un trabajo interior. Y tal vez eso, de alguna manera, uno lo recuerde en algún momento del año, ¿no? Ese pensamiento, esa imagen ante una situación más o menos conocida. Yo recuerdo que cuando empecé a hacer esto, me di cuenta, o por lo menos a mí me resultó muy interesante, no solo tomar estas noches como un proceso para ver lo que va a pasar después, eso lo había leído, lo había escuchado, sino también qué cualidad quiero ponerle yo a mi año desde mi propio trabajo. Una de las primeras cosas fue, por ejemplo, en ese proceso de meditación, empezar a leer algo que alimente mi futuro nuevo año, que me conecte conmigo misma como ser humano. Y después de un tiempo lo empecé a hacer con otra gente, en este sentido, como lo mencionaba ahora. Y entonces, esto de las 12 noches es un ritual que cada uno puede escoger, como lo has comentado ahora. No sé si es un ritual que cada uno puede escoger, sino porque también creo que tienen que ver con este proceso de conciencia del que hablábamos antes, ¿no? Hace muchos años atrás, claramente en esta época del año, aproximadamente entre el 25 y el 6, podían ser unos días antes o podían ser unos días después, había una percepción de que realmente el mundo espiritual se abría. Ahora esta percepción en parte se perdió y eso es lo que yo tengo que buscar. Y entonces puedo elegir unos u otros rituales, pero si hablamos desde la mirada de la antroposofía, esos rituales tienen que tener esta conciencia de un yo presente. Hace miles de años tal vez se usaban los saumerios y otras cuestiones. La condición del ser humano hace 2000 años atrás era diferente, pero hoy es este hecho de cómo yo estoy despierto, ¿no? Cómo estoy yo con mi yo muy presente y muy aquí, con mis pies sobre la tierra y empiezo un proceso. Si con esta condición de un yo presente, de un yo despierto y como decisión personal, yo comienzo un camino a través de la pintura, comienzo un camino a través de estas poesías, por ejemplo, en el caso del autor que mencioné, de Jaime Padró. Si yo hago una u otra cosa individualmente o grupalmente, si yo tal vez en lugar de eso decido leer la piedra fundamental o fundacional de Steiner durante este tiempo, yo diría que es en parte el camino de cada una de nosotros, ¿no? También creo que en este proceso de hacer un espacio para lo interior y de poder empezar a percibir otro tipo de situaciones, tal vez no tan visibles, es un camino individual. Y personalmente creo que el camino es a través de la conciencia, ¿no? De una conciencia de yo presente, de querer hacerlo, de donar para poder hacerlo un cierto tiempo y un cierto trabajo. Y
dejar de lado estas actitudes a veces o formas que tienen que ver con, bueno, estoy en situación de trance y recibo no sé qué, o tomo alguna sustancia y entonces ya percibo una u otra cosa, ¿no? Seguramente ese es el camino de alguna gente, es un camino más antiguo. Hoy por hoy estamos hablando mucho más de un yo consciente, ¿no? Es un poquito el decidir de qué queremos alimentar nuestra mente, ¿no? Nuestro ser. Y hace rato mencionabas que con los niños es diferente. ¿Nos puedes dar consejos o sugerencias de cómo preparamos a los niños para estas fechas? Creo que hay dos partes. Una primera parte que tiene que ver con la preparación del adulto. O sea, yo no le podría o no le debería enseñar a un niño algo de lo cual yo no sé o no pensé nunca, o no creo, o no tuve la vivencia. O tal vez tengo una vivencia o un conocimiento como más relacionado con una sola forma de pensar. Entonces, esta es como la primera cuestión, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar a los niños del Adviento? ¿Cómo le voy a hablar a los niños del nacimiento de Jesús? ¿Cómo le voy a hablar a los niños del nacimiento de Cristo? Cuando hablo de hablar, hablo de con qué imágenes. Las imágenes son siempre personales. Si yo no sé en lo concreto y nunca lo escuché y nunca intenté profundizar, ¿qué significado tiene para la tierra el nacimiento de Jesús entre el 24 y el 25 de diciembre? Para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, esta es como esta parte que nos corresponde a los adultos, porque Steiner en alguna conferencia que nada tiene que ver ni con el ciclo del año cristiano, ni con las 12 noches, dice que el adulto enseña por lo que es. Y entonces, si en mí está hacer un camino para descubrir el camino del yo hacia Cristo, entonces puedo ir empezando lentamente, seguramente, a buscar maneras de mostrar esto en imágenes hacia el niño, ¿no? Y entonces, por eso mencionaba, por ejemplo, el primer domingo de Adviento, seguramente en muchas casas, más allá de la religión en la que se viva, se va a tratar de recordar el camino, ¿no? Y el camino de la evolución del hombre hacia Cristo es el camino que pasa por las piedras, por las plantas, por los animales y por el nacimiento o la llegada del ser humano, que contiene a los otros tres reinos. Y entonces uno puede armar un pesebre como proceso, como este proceso donde uno camina, ¿no? Y entonces el primer domingo de Adviento uno va a preparar esa mesita o ese lugar donde va a estar finalmente el pesebre, pero solo hay abajo una tela verde y algunas pequeñas piedras. Y tal vez cada noche se cuenta un cuento de Adviento. Hay autores maravillosos con cuentos de Adviento, por ejemplo. Y muchos de esos cuentos están también separados, los cuentos en este sentido, ¿no? Los cuentos que hacen a las piedras, los cuentos que hacen a las plantas, los cuentos que hacen a los animales y finalmente al ser humano. Y esto lo vamos mostrando en una imagen que armamos, que podemos armar tanto en la familia como en las escuelas, ¿no? Seguramente las escuelas en el hemisferio sur, en diciembre o en parte de diciembre, están cerradas. En el hemisferio norte un poquito menos. Solo
aproximadamente, país más, país menos, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero hay una pausa. Pero uno puede ir trayendo esta imagen y completándola, ¿no? Y después del nacimiento de Jesús y de ese poner en ese pesebre a ese niño, el niño no está presente antes, el ángel cada vez está llegando más a la tierra, cada vez uno ve que que en el momento en que empezó a aparecer el ser humano en forma de los pastores, cada vez están más cerca de esa casita tipo pesebre. Y entonces no hace falta contar tal vez la historia de manera intelectual, sino que uno va percibiendo cada noche, por ejemplo, qué cambio hay en el pesebre. O nosotros en la escuela hacíamos que cada niño un día, entre el primer domingo o el primer lunes después del comienzo del Adviento y el último día de clases que teníamos, por ejemplo, poner una estrella más en el cielo. Por ejemplo, que esa estrella más grande que ilumina más esté más cercana. Y entonces llegamos al 24, finalmente está esa última puertita abierta o el niño ya está en su pesebre y comienzan a acercarse los reyes. Y esto también es una imagen para el niño. Y en el medio, en algunos países, y seguramente por lo menos no es conocido en todos, uno puede contar, por ejemplo, en la noche del 30 de diciembre al 1 de enero, el cuento de San Silvestre, ¿no? Y cómo se acerca a la tierra. Una leyenda muy antigua. Y entonces esos reyes, finalmente, el 6 de enero, están adorando, están con devoción, con entrega, con atención hacia ese ser tan especial que nació. Y entonces esto lo acompañamos con nuestro propio trabajo como adultos. Y finalmente los reyes se van hacia Oriente nuevamente, los pastores siguen con sus otras tareas, justamente esta tarea que tiene que ver con cuidar lo vital, ¿no? Los pastores son esos seres humanos que saben lo que necesitan las ovejas, por ejemplo. Y si yo me pusiera a pensar si yo sé eso no lo sé. Digo, ¿cómo cuida uno a los animales? ¿Cómo cuida uno a las plantas? ¿No? Todo esto puede vivenciarse en este proceso. Y al mismo tiempo los adultos seguimos alimentándonos con eso que como adultos necesitamos, ¿no? O podemos tener. Es un viaje interior, no es un viaje por afuera o hacia afuera. Cuando no había pandemia, mucha gente en muchos lugares viajaba a algún lado. Bueno, ahora con la pandemia se puede menos o no se puede, pero también uno podría pensar si no hay una forma de viaje interior, ¿no? De estar presente con uno mismo, de pensar que ese nacimiento es una semilla para algo, para un nuevo ciclo anual. ¿Cómo lo quiero empezar? Y con total respeto a todas las decisiones, me parece que vale la pena pensar con qué decisión quiero yo comenzar el nuevo ciclo, ¿no? ¿Cómo lo quiero comenzar yo?
Y mira, hay una parte en un libro que se titula justamente así, Las 12 noches sagradas de Sergei Prokofiev, que, que me gustaría leerte también para ver si nos puedes un poquito Ujú. ayudar. Que dice, en la época actual es sumamente necesario que el ser humano entre en contacto durante el sueño con la esfera de los arcángeles, para lo cual durante su vida diurna debe lograr la mayor espiritualización posible de sus palabras, de su lengua, del habla. Esto, me parece importante señalarlo porque no solamente cuando estamos despiertos, ¿no?, podemos hacer ese trabajo, sino también a la hora de dormir es que podemos seguir trabajando. Y bueno, me gustaría ver si hay alguna herramienta que nos pudieras aconsejar para entrar en contacto, como decías hace un rato, con nuestros ángeles, arcángeles y demás. Creo que para empezar a mirar esta pregunta, podemos hacer una pequeña, tener una pequeña información sobre cuál es nuestra constitución como seres humanos, ¿no? Nosotros debemos Ujú, saber que tenemos un cuerpo físico, este cuerpo que está formado por mis huesos, por mi sangre, por mis músculos, etc. También tenemos que saber que no somos solo eso, que en realidad estamos vivos, ¿no? Esa fuerza de lo vital. También ujú, debemos saber que tenemos una parte que tiene que ver con nuestras sensaciones, con nuestros sentimientos. Finalmente, este yo del cual hablábamos antes. También es ujú, interesante saber que cuando estamos despiertos, cuando a la mañana tempranito o en el momento que lo hacemos, estamos despiertos, estamos con una conciencia diferente a la que estamos en la noche. Y nos podemos levantar y ya empezar a hacer unas y otras cosas. Pero a la noche, cuando nos vamos a dormir, y ahora podemos ver cómo nos vamos a dormir, tanto los niños como los adultos, ya no sabemos ujú. lo que pasa a nuestro alrededor, salvo que escuchemos un ruido fuerte y nos despertemos, por ejemplo. Y entonces ahí volvemos a tener conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor. Pero si no, en el momento que nos dormimos, que estamos en la cama y nos dormimos, en realidad, y esto lo dice Steiner, en la cama queda este cuerpo físico y este cuerpo vital, esta vida que tenemos. Pero nuestro cuerpo astral y nuestro yo hacen un camino hacia encontrarse con el propio ángel y con las demás fuerzas espirituales. Y esto se puede preparar mientras estoy yo despierto. Tal vez con los niños podemos hacer una mirada y hay que ver qué edad, de qué cosas hicimos hoy en el día. Tal vez muchos decidimos rezar la oración al ángel. Hay algunos lemas de Steiner también y nos vamos preparando a ese encuentro, ¿no? A ese encuentro donde el ángel con el niño verá, trabajará, se percibirán mutuamente con eso que sucedió en el día. Cuando el niño es muy pequeño, obviamente este contacto con los seres espirituales es mucho más profundo y abarcativo. Cuando Steiner habla de que el Ujú, niño es todo órgano sensorio, no está ujú. solamente diciendo, y obviamente para un niño muy pequeño, de la primera parte del primer septenio, uno no debería estar preguntándole de qué color es esta flor y de cómo se llama esta piedra y ese tipo de situaciones que tienen más que ver con lo intelectual, sino que uno está inmerso en la vivencia sensorial que abarca todo.
en el transcurso de la vida perdemos esa capacidad y nuevamente tenemos que decidir ponernos en camino, así como lo hacemos en estas 12 noches, ¿no? Y entonces, cada noche yo puedo decidir que quiero hacer una mirada a mi día. Y no es una mirada a ver qué hice hoy a la mañana y qué hice hoy a la noche y tal vez qué hice hoy al mediodía, sino que la recomendación de Steiner es hacer una mirada que tiene que ver con un poquito más de esfuerzo, que es ir como desde la noche hacia la mañana, ordenadamente. No es 2 horas de meditación, son tal vez 10, 15 minutos donde yo miro mi día desde lo último que pensé, que sentí, que hice, hacia lo que sucedió en el momento de despertarme. Y tal vez en ese proceso aparecen algunas preguntas, algunas cosas que yo quiero trabajar, que quiero integrar en mí. Y ya sabemos que si yo digo este cuaderno es de papel y rojo, es una parte de la realidad. Pero también podría decir que para el papel de ese cuaderno trabajó mucha gente y eso ya no es visible. Y también podría pensar que para elaborar el papel, en la tierra tuvo que haber árboles que fueron cuidados a lo largo de antes, mucho más tiempo que ahora. Ahora hay estos árboles que crecen rápidamente, entre comillas, para darnos papel, pero ¿no? Igualmente hay proceso y hay trabajo de muchos seres y entonces ahí, cuando yo sumo que el cuaderno es rojo, con que mucha gente trabajó para él, ahí tengo la realidad. Y con esta mirada hacia atrás, tengo la conciencia de lo que pasó en el día. Tengo esa pregunta, esa duda, ese comentario, me voy a dormir, me encuentro con mi ángel. Obviamente para irse a dormir uno debería no dormir con la radio ni con la televisión, dentro de lo posible sin sustancias. Y entonces a la mañana se levanta y no sale corriendo al trabajo o prende el teléfono o ese tipo de cosas que hacemos muy habitualmente, sino que se deja un tiempo, en mis palabras es para despertarme y para cosechar. Si ayer yo trabajé para prepararme a la noche y después dormí y yo ya sé que me encontré con mi ángel y con otras jerarquías espirituales, entonces a la mañana, en un cierto momento de tranquilidad y de silencio, aun cuando hay niños en la casa y otras personas, uno puede decir, bueno, me levanto 15 minutos antes y me quedo muy tranquilo en mi cama para realmente despertarme, ¿no? Para realmente darme cuenta qué palabras, qué pensamientos aparecen en ese momento y también por estar despierto, ¿no? O sea, pasé una noche, entre comillas, inconsciente y sin embargo ahora son las 6 de la mañana y vuelvo a estar yo. Y vuelvo a estar además en la misma cama, generalmente, que me acosté anoche. Y además me doy cuenta que hoy es sábado y que ayer cuando me acosté era viernes. Y así sucesivamente. Esto no está dado, pero sí se da. Y por lo menos para mí el gesto es agradecer, ¿no? En ese momento de escuchar, de cosechar, también es un momento de agradecer por haber pasado toda la noche para volver a ser yo en mí misma, para pensar en mi nuevo día, digamos, ¿no? Y entonces ahí puedo hacer otra parte del camino y es ver, recordar qué me trae mi día hoy. Algunas cosas claramente
todos sabemos que tenemos que irnos a trabajar y que ahí nos vamos a encontrar con tales o cuales personas, o que estamos en nuestra casa y vamos a hacer tales o cuales cosas. O sea, a la noche hago una retrospectiva, miro hacia atrás, y a la mañana puedo hacer una prospectiva. Y este gesto también tiene que ver con el, entre comillas, fin de año, ¿no? O esta época donde uno ya deja algo y uno percibe lo que me trae el futuro. En ese sentido, la retrospectiva y la prospectiva nos dan un cierto ejercicio también para estas 12 noches y también para tener esta imagen de totalidad, ¿no? No solo de una parte. Pues muy bonito todo lo que nos has dicho, Amalia. La verdad es que es un momento para hacernos conscientes, no solo de nosotros, sino de todo lo que depende nuestro bienestar, ¿no? Nuestro alimento depende de otras personas, otras situaciones. El ser agradecidos, como dices, de abrir los ojos y dar las gracias, yo creo que es lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? Tengo un amigo al que quiero mucho en esto del destino de la vida, y él en algún momento de los muchos años que nos conocemos comentó que las personas de origen judío a la mañana dan las gracias por tener los orificios del cuerpo abiertos. Yo nunca lo comprobé, confío totalmente en lo dicho por esta persona, pero más de una vez pensé en esto. No es obvio que yo me levante a la mañana respirando, que yo me pueda levantar a la mañana escuchando, que me pueda levantar e ir a buscar un vaso de agua si tengo sed, y así sucesivamente, ¿no? O sea, es el obrar de un montón de seres espirituales que hasta que no nos adentramos en el tema no lo sabemos, o por lo menos esto me pasaba a mí, o me sigue pasando, como para ver que la vida no es una casualidad en realidad, que hay mucha gente y muchos seres donando para que yo pueda vivir, ¿no? Exactamente. Así que hay gente que igual y lo tomará como algo que tiene que estar ahí, ¿no? Que todos los días nos tenemos que despertar, pero no necesariamente. Y no necesariamente con todo funcionando adecuadamente. Yo creo por eso es importante agradecer primero porque estamos despiertos, porque somos capaces de sentir todo nuestro cuerpo, porque tenemos a nuestros seres queridos a nuestro lado. O sea, hay un montón de cosas por las que hay que agradecer y por las que hay que empezar a vivir con conciencia ya urgentemente, ¿no? A partir de ahora. Y estas fechas, pues yo creo que son, pues indicadas, es que es ahora o es ahora, ¿no? En las que podemos trabajar en todo esto y hay que vivirlo así, como algo sagrado, como algo especial. Hay que crear una atmósfera bonita, ¿no? Para que comience otro año con más esperanza o con más trabajo, no lo sabemos, no sabemos qué va a ocurrir, pero sí tenemos que trabajar la voluntad, el pensamiento, el sentimiento, para que por lo menos, como dice Steiner, venga lo que venga, ¿no? Yo voy a ser capaz de soportarlo y de enfrentarlo, porque así se tiene que vivir la vida, con Y valentía. también dar las gracias, y esto creo que es lo que más nos cuesta, cuando no es así como lo deseamos o lo queremos. Cuando la Exacto. vida nos pone adelante de unas y otras dificultades, ¿no? ¿Qué va a pasar en un año, en 20 años, después de esta pandemia? ¿Vamos a seguir como enojados con ella, o la vamos a aceptar y le vamos a agradecer que tal vez, por ejemplo, nos ha mostrado un nuevo camino? Y esto aún sabiendo que tal vez algunos seres humanos en todo este proceso, como pasa todos los años, han dejado la tierra, ¿no? Y nos están acompañando desde otro lugar. No negar el dolor, Claro. pero
tal vez como esta sensación de menos amor o de odio o de enojo, no siempre nos conduce a algo, ¿no? No digo que sea fácil, creo que si todo el mundo se pone en este lugar de amar al enemigo, que sería la gran tarea, se da cuenta de lo difícil que es. Y el enemigo no es solamente el que está en otro país, sino esa persona con la cual tal vez yo hoy discutí porque yo pienso una cosa y el otro ser humano piensa otra cosa. Y aún así piensa tan diferente que me enoja mucho. Y aún así, ¿no? Poder dar las gracias por lo que me muestra, por lo que aprendo de esa situación. Pues muy interesante el tema, Amalia. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, me gustaría que antes de terminar nos contaras si la gente puede estudiar contigo en algún momento, si tienes proyectos, si hay alguna manera en la que la gente te pueda contactar si tuviera dudas o curiosidad de este tema. No hay ningún problema, yo estoy en Facebook, que es una manera que tengo para ejercitar una parte de mi trabajo que no se da solo en la escuela que estoy, con los niños con los que estoy. También hace muchos años, realmente mucho antes de esta pandemia y de todos este tipo de cosas, trabajo a través de diferentes formas de internet con grupos, tanto en formación en antroposofía, en pedagogía Waldorf, trabajo biográfico, que son las cosas que amo hacer. Y en estos momentos todo el trabajo está concentrado con algunos grupos de estudio con los cuales me encuentro una vez al mes, y el grupo trabaja con una cierta metodología, y en algo que va a suceder en 2 semanas, que tiene que ver con una primera charla muy introductoria sobre el tema del autismo, estos seres humanos con esta situación de vida tan particular, cada vez más presente, y entonces hemos decidido con un pequeño grupito hacer una primera charla que tuvo mucha repercusión, que decidimos también acotar al grupo a 100 personas, y tendremos nuestro primer encuentro en 2 semanas. Y todo esto está en Facebook, yo estoy con mi nombre, y el grupo con el que trabajo se llama Espacio de Formación en Antroposofía Libegut, Bernard Libegut. Perfecto. Muy bien, Amalia. Pues te agradecemos muchísimo y esperamos pronto tenerte nuevamente como invitada para seguir charlando de todo eso que sabes. Muchas gracias a vos, Carolina, a ti, muchas gracias a toda la gente que seguramente sentada en el living de su casa está escuchando esto. Por lo menos esta es mi imagen. Siempre me imagino, ¿no? que hay gente que escucha algo o que lo hago yo, y en algún momento eso visto, eso escuchado, me despierta o despierta en alguien algo. Bueno, ese es el sentido de esta charla. Muchas gracias a ti, y nos encontramos cuando tú lo decidas, cuando tú lo quieras. Pues muchísimas gracias, Amalia Gervasi, por este tiempo, por esta charla, por este momento de reflexión que espero y deseo de todo corazón que te sea de utilidad para tu vida y tu crecimiento personal y espiritual. Por mi parte ha sido todo. Te agradezco muchísimo que me hayas permitido estar en contacto una vez más contigo, y te recuerdo que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y también en Instagram como Palabra de Rudolf Steiner, y en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Como siempre te deseo lo mejor, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, yo soy Caro Hernández. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía,
un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.